Vamos a comenzar con el algoritmo de construcción del diagrama PXY utilizando un sistema en equilibrio líquido-vapor para una mezcla binaria. Entonces habíamos comentado que este es el algoritmo de construcción del diagrama PXY. Primero hay que establecer la temperatura del sistema. Esa sería la primera parte. Luego calcular la presión de saturación de cada componente utilizando la ecuación de Antoine y las constantes ABC. Entonces, yo preparé esta hoja de cálculo. Todavía no tiene los resultados, pero esta hoja de cálculo yo la preparé inicialmente para el diagrama PXY. La vamos a ir llenando. Entonces, yo utilicé las constantes de Antoine, utilicé esta fuente para leer constantes de Antoine. En esa fuente ustedes pueden descargar este archivo en Excel, en donde se tiene datos de este libro, el libro de Prausnitz, Propiedades para gases y líquidos. Y en este libro se tienen las constantes de Antoine reportadas para muchas sustancias. Entonces, esta fuente se las voy a colocar también ahí para que la tengan disponible. La ecuación de Antoine en este caso es con base a un logaritmo base 10 de la presión de vapor. Entonces, aquí viene para calcular la presión de vapor y más abajo vienen las constantes de Antoine. No están ordenadas necesariamente. Sin embargo, se pueden buscar. Viene en inglés. Si yo hago control V, aquí yo puedo buscar los nombres en inglés. Por ejemplo, si requiriera del tolueno, hay varios, eso es trifluorotolueno. Yo busco el tolueno solo. Ahí estaba. Si le doy buscar todos, por ejemplo, se encuentra en esta celda. Aquí está, 293, ese es el ID. Entonces, en esta tabla se tienen muchos datos. De hecho, se tienen más de 600, 700. Sí, más de 600, 700 compuestos. Lo que yo hice fue crear una pestaña en donde se busca el ID de la sustancia y con base a ese ID de la sustancia cambia todas estas celdas. Por ejemplo, esas que voy a colorear en este momento, digamos de gris. Todas estas yo utilicé el comando buscar. Le digo busca en la hoja de los datos de Antoine, en el rango de A22 a A722. Busca el ID y aquí escribe lo que hay en el rango de 22 a 722. Entonces, por ejemplo, hago eso mismo con la fórmula y con las constantes ABC. Aquí yo lo tengo automatizado, pero ustedes lo podrían escribir aquí las constantes de Antoine una a una. Entonces, por ejemplo, quedamos que tolueno era 293, pero si yo coloco acá 293 también arriba, también cambió la sustancia, la fórmula y las constantes. Entonces vamos a hacerlo con benceno tolueno. Yo requiero las constantes de Antoine de benceno. Voy a hacer control V. Benceno. Entonces, aquí estoy buscando varios. Le voy a dar buscar todos para que me salga una lista. Y vamos a buscar solamente el que diga benzín. Entonces es el ID 240. Y estas serían las constantes. Yo podría copiarlas y pegarlas manualmente o simplemente escribir aquí el ID 240. Entonces es benceno tolueno. Si yo cambiara por otro ID, por ejemplo el 1 es tetracloruro de carbono. Entonces lo primero que tienen que hacer es crear en Excel estas constantes de Antoine del sistema. El más volátil va a ser el compuesto 1. El benceno es más volátil que el tolueno.
Entonces voy a seguir el algoritmo. Me dice primero establecer la temperatura del sistema. Entonces, por ejemplo, yo puedo establecer la temperatura del sistema. Pensemos 100 grados centígrados. El segundo paso, calcular las presiones de saturación de cada componente utilizando la ecuación de Antoine. Entonces, la presión de saturación es 10 a la constante A menos B entre T más C. Eso yo lo calculé aquí. Esta sería la ecuación de Antoine. 10 elevado a menos B entre T más C. T es esta celda, yo la coloco como una celda absoluta para que no se mueva, más C. Entonces, para escribir una fórmula en Excel, sabemos que se coloca igual y la fórmula en función de los valores que se tienen en las celdas. Entonces, estas son las presiones de saturación. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer, yo aquí definí una serie de columnas donde se tiene fracciones en el líquido, fracciones en el vapor. X1, X2 es en el líquido, Y1, Y2 en el vapor y una presión total. Entonces, siguiendo el algoritmo, me dice construir los vectores dados. Entonces, X1 entre 0 y 1, X2 se puede calcular a partir de X1. Entonces vamos a construirlos. Por ejemplo, el primero que sea 0, luego que sea 0.1, etc. Yo no los quiero escribir uno por uno, selecciono esos dos y los arrastro. Y ya me rellenó esa columna. Entonces para X2 le pongo igual, sería 1 menos X1. Ahí está. Entonces arrastro y ya tengo los vectores X1 y X2. Presión. Ahora la presión se va a calcular utilizando la ley de Raoult y ley de las presiones parciales. Si yo combino estas dos ecuaciones, la presión total del sistema es X1 por la presión de saturación de 1 más X2 por la presión de saturación de 2. Eso lo voy a programar aquí en Excel. Sería igual X1 por presión de saturación 1, que sería esta. Le voy a colocar signos de pesos porque yo voy a arrastrar la fórmula y esta no quiero que me la cambie. Más X2 por presión de saturación 2, que es esta. También le coloco signo de pesos o celda absoluta. ¿Puede apretar F4, profe? Sí, gracias. Sí, ese también es un atajo de teclado para las celdas absolutas. Gracias. Entonces, X1, P1 más X2, P2. Sería Enter. Entonces, esa sería la primera presión total del sistema, que es una presión total que se tendría para el componente 2 puro, que sería tolueno. Entonces, arrastramos y nos quedó eso. Yo ya tengo asociado este gráfico de tal modo que se grafique de forma automática X1 contra P y Y1 contra P. Entonces, lo vamos a ver aquí, por ejemplo. Si yo hago clic derecho, seleccionar datos, PY graficaría, por ejemplo, X1 contra P. PX, parece que están al revés. P contra Y1. Ok. Sí, de hecho esto estaba al revés. PY. Y el otro sería PX.
Listo, solo intercambié. Si ustedes lo quieren graficar, simplemente hay que graficar X1 contra P y Y1 contra P. Entonces ahí ya tenemos la línea PX. Graficó cada uno de estos puntos en esta línea recta. Como es un sistema ideal, la fracción en el líquido sigue una tendencia recta. X es directamente proporcional a la fracción, a la presión, perdón. Me falta calcular Y1. Entonces, para Y1, en el algoritmo, es el siguiente paso. Calcular las composiciones en la fase vapor. Entonces vamos a utilizar ley de Dalton y ley de las presiones parciales combinadas con ley de Raoult. Entonces la ley de Raoult me dice que Y1 por P es igual a X1 por P de saturación. Entonces si yo despejo Y, me quedaría fracción en el líquido por presión de saturación entre presión. Entonces esta es la ecuación que voy a utilizar para Y. Sería igual, fracción en el líquido, X1 es esta, por presión de saturación 1 es esta. Vamos a usar F4 como lo sugirió el compañero. Entre presión total. La presión total es esta. Entonces, Enter. Y esta sería la fracción en el vapor. Si yo arrastro, voy a utilizar la ley de Raoult para este sistema. Entonces, me faltaría Y2. Esta no se grafica, sin embargo, lo podemos calcular. Es 1 menos Y1. Entonces, la arrastro. Y ya tenemos los valores completos del diagrama. Para la línea roja se calculó con la ley de Raoult. Y1 sería la variable X y se grafica contra presión. Por eso se llama PXY. Este sería el diagrama de equilibrio PXY para esta muestra o para este diagrama binario. Entonces, utilizando este diagrama binario, ustedes podrían calcular este punto y este punto, que son los puntos más bien de rocío y de burbuja. Si nos movemos de aquí hacia arriba, podemos calcular estos puntos. En un momento regresamos a este diagrama para poder comentar cómo se calcularía. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Profe, No, yo profe. tengo una duda en las constantes, porque, bueno, yo ya había realizado este ejercicio y las constantes son diferentes en el A y B. Y bueno, obviamente los resultados me dan muy diferentes. Ok. Sí, sí, siempre que utilicen una fuente para la ecuación de Antoine, ahí se me pasó comentarles. La propia tabla cuenta con la fórmula de la ecuación de Antoine y les dice en qué unidades se tendría. De hecho, aquí no eran kilopascales, eran milímetros de mercurio. Y acá también. Como estoy utilizando yo esa tabla, las constantes se leen de tal modo que la temperatura se usa en grados centígrados, por eso yo no cambié este dato, es grados centígrados. Y la presión de vapor utiliza logaritmo base 10, por eso yo despejé aquí como 10 elevado a la presión de vapor. Y el resultado es en milímetros de mercurio. Entonces, si ustedes utilizan otra tabla, otra ecuación de Antoine, que lo único que cambia es en estas unidades, sí les va a dar diferentes las unidades, sin embargo, la tendencia del diagrama les debe dar igual. Ah, sí, sí era eso, porque a mí sí me da en kilopascales, pero básicamente el dibujo es de hecho es igual. Sí, sí, de hecho debe ser idéntico. Si tú conviertes todas estas unidades de presión a kilopascales, multiplicas todos los datos por un factor. Entonces, al graficar, como estás multiplicando por un factor,
la tendencia del diagrama no se modifica, debería ser exactamente igual. Ok, Pero profe, muchas sí, gracias. gracias. Sí, pero sí tengan cuidado de que utilicen las unidades correctas que menciona la tabla de Antoine. Profe, Sí, disculpe, es una pregunta que a lo mejor no va tanto en el área de la termodinámica, sino en lo del Excel. En el gráfico que tiene de diagrama de equilibrio, cuando usted selecciona una de las rectas y le da lo de los datos, mm, hay una parte donde tiene usted los dos gráficos y dice eje X y eje Y. ¿Eso cómo se hace? Yo la otra vez me aventé un ¿cómo rato se investigando. graficaría? Sí, cómo Ok, se hacen los dos ejes, porque no sé cómo se agrega el eje secundario ahí en esos casos. ok. Sí, si gustan, repetimos el gráfico, lo voy a volver a hacer. Voy a insertar un gráfico nuevo. Lo que ustedes harían es insertar un gráfico. Hacen clic aquí en insertar. Este diagrama es un diagrama XY o dispersión. A mí me gusta utilizar este. Si ustedes observan, aquí ahora está vacío. Sin embargo, pueden hacer clic derecho en ese gráfico vacío y hacer clic en seleccionar datos. Haces clic en seleccionar datos y aquí cada una de las líneas las vas agregando. Haces clic en agregar. El nombre X de la serie yo le voy a llamar, por ejemplo, P contra X. Los valores X, haces clic aquí y los seleccionas. Entonces yo voy a seleccionar este rango. Eso es X. Para Y borro esto que hay. Y la Y en ese diagrama va a ser la presión. Entonces selecciono la presión y le doy a aceptar. Si tú observas en el gráfico nuevo ya se creó esa línea recta. Ahora voy a agregar otra. Voy a agregar otra línea. En este caso le voy a llamar P contra Y. Los valores X deben ser igual forma, ahora serían Y1. Esta es la fracción en el vapor. Y los valores Y deberían ser de nuevo presión. Entonces ahí está X contra Y. Esa sería la otra línea. Le doy a aceptar y ya los dibujo aquí. Le doy a aceptar. Entonces este nuevo gráfico es el que yo creé y tiene la misma tendencia que este. Yo ahí después lo que hice, si gustan lo volvemos a hacer. Puedes cambiarle los ejes, el título, por ejemplo, también el rango de datos. Si tú quieres, sabemos que las fracciones van de 0 a 1, entonces haces doble clic aquí. Los límites de ese eje X te dice que son de 0 a 1.2, yo le voy a poner nada más a 1. Si le doy Enter, aquí ya lo ajustó. Entonces, ¿qué más? Estos límites, por ejemplo, yo lo puedo acortar. Puedo ir de 400 a 1400. Por ejemplo, haces doble clic en el eje Y. Te dice los límites mínimos y máximos. Si yo lo corto de 400 a 1400, por ejemplo, ya aquí lo cortó y ya se ve un poco mejor. Si requieres insertar rótulos, te vas aquí arriba. Teniendo seleccionado el gráfico, dice agregar elemento de gráfico. Le das ejes, voy a agregar horizontal primario, voy a agregar horizontal primario, vertical primario. Si te vas ahí mismo, puedes agregar rótulos. Títulos de ejes, por ejemplo, igual, agregas horizontal primario, por ahí apareció.
agregas horizontal, vertical primario, perdón, los puedes editar y puedes agregar títulos de ejes, puedes agregar título de gráfico como encima del gráfico, etcétera. Leyendas, por ejemplo aquí a la derecha, arriba, abajo, puedes poner a la derecha. Aquí sería gráfico PXY. Acá sería fracciones, por ejemplo, X1 contra Y1. Y aquí sería presión. Como vimos en la ecuación de Antoine, esta presión está en milímetros de mercurio. Entonces ya generamos exactamente el mismo gráfico. Ya si quieres editarlo, lo puedes hacer más grande, lo puedes hacer así, ya se ve más bonito, digamos. Y ya sobre este gráfico tú puedes trabajar. Esa sería la forma de construir el gráfico, digamos, desde cero. Ok, sí, adelante, ¿qué dudas tiene? Profesor, ¿qué versión de Excel tiene usted? Es que en mi Excel estaba haciendo los mismos pasos, pero cuando ya abro lo de insertar los datos y le pongo en modificar el eje, no me sale X y Y. No sé por qué. No estoy seguro, mi versión debe ser como 2016. No está tan actualizada, pero la sigo utilizando. Bueno, pero muchas gracias por responder mi pregunta y después yo checo por qué no puedo. Gracias. Ok. Sí, no sé qué versión utilicen ustedes, pero son los mismos pasos. En su defecto, si ustedes seleccionan el gráfico, acá arriba les debe aparecer herramientas de gráfico. Y ya con esas herramientas de gráfico, ustedes pueden crear este diagrama. ¿Alguna otra duda? Profe, y bueno, al lado donde dice la etiqueta de P, que puso PX y PY, ¿podemos ponerle como, o sea, cuál es el punto de burbuja en lugar de PX? ¿O lo dejamos como PX? La leyenda. Ajá. No, estos son los rótulos del gráfico. Es, por ejemplo, esto es a qué se refiere cada línea. Por ejemplo, la línea azul es la línea de presión contra fracciones en el líquido, PX. La línea roja es la línea de presión como fracciones, contra fracciones en el vapor. Si tú quieres ya insertarlo en otro lugar, generalmente yo lo copio a Word o puedes insertar un cuadro de texto aquí sobre el gráfico. Pero sí, básicamente esto es la leyenda. Esto es la línea azul a qué se refiere es presión del sistema contra fracciones en el líquido. Y la línea roja se refiere a presión del sistema contra fracciones en el vapor. Sí, ya ustedes lo podrían copiar a otro software y analizar el punto de burbuja y el punto de rocío. Sí, eso lo vamos a hacer a continuación. Profe, Sí, ¿y los valores de X1 y X2 son los que tú quieras? sí. De hecho, estos, si ustedes observan, no los calculamos. No los que tú quieras tan aleatoriamente, sino que tienes que llenar una serie de datos de entre 0 y 1 separados equitativamente. Yo aquí consideré incrementos de punto 1, 0, punto 1, punto 2, punto 3, etcétera. Pero pudiste haber graficado más puntos. Por ejemplo, yo aquí grafiqué 10 puntos y son los que están aquí en el gráfico. Pero si tú consideras incrementos de 0.05, tendrías el doble de puntos. Para una mejor resolución del gráfico, sí podrías considerar 20 puntos o si lo automatizas, puedes considerar hasta 100 puntos, por ejemplo. Sí, gracias, profe. A eso se refiere. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda?
Ok. Les voy a mostrar ahora cómo crear el otro diagrama, el diagrama temperatura contra XY. Yo aquí lo tengo ya precargado. Vamos a revisar el siguiente algoritmo. Entonces, para el diagrama TXY, tengo precargadas también las constantes de Antoine y ahora se calcula la temperatura de saturación. Tengo la presión. Tengo la presión a la cual se va a realizar este diagrama. Entonces, para el siguiente algoritmo, que es este, construcción del diagrama TXY, primero hay que definir la temperatura, perdón, la presión del sistema. Luego, la temperatura de saturación se calcula para cada componente. Entonces, aquí yo tengo las constantes de Antoine. La temperatura de saturación la calculé aquí, utilizando ecuación de Antoine, como lo muestra el algoritmo. Después, desde esta temperatura, se va a generar, le voy a poner igual a esta, se va a generar una serie de puntos de temperatura. ¿Cómo se generan? Se generan mediante este incremento. Es temperatura de saturación 2 entre temperatura de saturación 1 entre N, desde el punto de ebullición del componente 1 hasta el punto de ebullición del componente 2. Entonces, de este punto hasta el otro, los vamos a generar. El delta T yo aquí lo calculé. Sería la temperatura de 110 menos 80 entre 20. Aquí consideré 20 puntos. Entonces voy a colocar igual. Cada punto se calcula sumando delta T desde esa temperatura. Entonces, por ejemplo, sería este más el delta que yo tengo acá. Lo voy a colocar con valor absoluto. Entonces, yo arrastro todos los puntos hasta ahí y ya llegué al último valor. Después hay que calcular presión de saturación 1, presión de saturación 2. Estos deberían de estar en milímetros. Los vamos a calcular utilizando ecuación de Antoine. Es 10 elevado a menos b entre t más c. Entonces es 10 elevado a menos b entre t más c. Ok,